Literal A del punto 4 del taller número 4. En este punto nos dicen, un rombo es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual longitud. Literal A, demuestre que las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus puntos medios. Consideremos entonces el esquema de un paralelogramo. Recordemos que un paralelogramo es una figura de 4 lados en la que los lados opuestos miden lo mismo y son paralelos. Digamos que este es el vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. Lo que queremos demostrar es que la diagonal, esta diagonal y esta diagonal se cortan en sus puntos medios. Vamos a decir que este punto M va a ser el punto medio del segmento AC y que este punto N va a ser el punto medio del segmento DB. Concluimos con el ejercicio si logramos probar que el punto N y el punto M son los mismos. Según lo que acabo de decir, M es el punto medio del segmento AC y N es el punto medio del segmento DB. Esto es lo que queremos probar. Demostrar que M es igual a N. Para lograr demostrar esto, partamos de lo siguiente. Como esto es un paralelogramo, sabemos que este segmento es igual a este segmento. Es que el segmento que va desde B hasta A es igual al segmento que va desde C hasta D. Para calcular esto, sabemos que es final menos inicial. Esto es lo mismo que A menos B igual a final menos inicial, D menos C. Podemos organizar un poco esto. Podemos mandar este menos B hacia el otro lado a sumar y podemos mandar este menos C al otro lado a sumar. Nos va a quedar entonces A más C igual a D más B. Como tenemos esta ecuación, podemos hacer serie de operaciones siempre y cuando lo que ejecutemos al lado izquierdo lo ejecutemos al lado derecho. Vamos a multiplicar a ambos lados por un medio y nos queda entonces de esta forma. Un medio que multiplica a A más C igual a un medio que multiplica a D más B. Y como inicialmente definimos que M es el punto medio del segmento AC, podemos sustituir esto por M y que N es el punto del segmento DB. Podemos sustituir esto por N y con esto demostramos que las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus puntos medios. Es decir, en este punto está M, está N y está M. Literal B del punto 4 del taller número 4. Pruebe que un paralelogramo es un rombo si y solo si sus diagonales son perpendiculares. Sabemos ya lo que implica un sí y solo si, que hay que probarlo en las dos direcciones. Empecemos entonces con lo siguiente. Las diagonales son perpendiculares si y solo si el paralelogramo es un rombo. Pongámoslo de esta forma. Sabemos que un rombo es una figura de 4 lados que tiene todos los lados de igual longitud. Como es un sí y solo sí, el primer caso va a asumir
va a ser asumiendo que esto es verdad y que esto implica esto. Que las diagonales son perpendiculares y que esto implica que el paralelogramo es un rombo. Y el segundo caso va a ser asumiendo que el paralelogramo es un rombo y esto implica que las diagonales de ese paralelogramo son perpendiculares. Empecemos para el primero. Para ahí, vamos a asumir este caso. Para eso, consideremos el siguiente esquema. Este paralelogramo. Digamos que este es nuestro vértice A, nuestro vértice B, vértice C y vértice D. Consideremos esta diagonal y esta diagonal. Previamente hemos demostrado que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Luego, como queremos partir de que las diagonales son perpendiculares, estamos asumiendo que esto es verdad, que estas diagonales son perpendiculares y concluir que el paralelogramo describe un rombo. Basta probar para concluir esto que este lado es igual a este lado, porque en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales, pero para lograr concluir que este paralelogramo es un rombo, basta comprobar que este lado es igual a este lado. Podemos empezar de lo siguiente. Podemos decir que el vector o que la magnitud del vector que va desde B hasta A es igual a la magnitud del vector que va desde B hasta este punto, que lo podemos llamar el punto M. Entonces desde B hasta M, más el vector que va desde este punto hasta este punto. Es decir, el vector que va desde M hasta A. Lo que acabamos de ejecutar fue suma de vectores por el método del triángulo. Estamos viendo que el vector que va desde B hasta A, que viene siendo este, es el resultado de sumar este vector más este vector. Lo estamos considerando en magnitudes. Luego, es lo mismo tener esto que tener esto, elevando a ambos lados al cuadrado. Podemos proceder entonces de la siguiente forma: que la magnitud del vector, la magnitud al cuadrado del vector que va desde B hasta A, es igual a la magnitud al cuadrado del vector BM más MA. Y sabemos que la magnitud de un vector al cuadrado es lo mismo que tener el producto punto entre ese mismo vector. Es decir, podemos sustituir esto por esto. Y aplicamos distributiva de ese producto punto. Tenemos el vector que va desde B hasta M, producto punto, el vector que va desde B hasta M. Más el vector que va desde B hasta M, producto punto, el vector que va desde M hasta A. Más este producto punto este. Más este producto punto este. Observemos lo siguiente. Tenemos que el vector que va desde B hasta M, producto punto, el vector que va desde B hasta M, es lo mismo que tener la magnitud al cuadrado de ese vector.
Lo mismo con este producto punto que está indicado. Eso lo podemos reemplazar por la magnitud al cuadrado del vector que va desde M hasta A. Analicemos qué pasa con estos dos términos. Como partimos de que las diagonales de este paralelogramo son perpendiculares, podemos concluir lo siguiente, que el producto punto entre el vector que va desde B hasta M con el vector que va desde M hasta A es igual a 0. Es decir, esto es 0 y este es 0. Ya que estos dos vectores son ortogonales de lo que asumimos como datos de entrada. Notemos lo siguiente, podemos sustituir este término, que la magnitud del vector que va desde M hasta A al cuadrado es lo mismo que la magnitud que el vector del vector que va desde M hasta hacia el cuadrado. Estamos considerando esto, que la magnitud al cuadrado de este vector es igual a la magnitud al cuadrado de este vector, ya que este punto M es el punto medio de este segmento. Sustituyendo eso en esta ecuación, tenemos entonces que la magnitud al cuadrado del vector que va desde B hasta A es igual a la magnitud al cuadrado del vector que va desde B hasta M más, reemplazando esto, por la magnitud al cuadrado del vector que va desde M hasta C. Aplicando Pitágoras, vemos que este vector al cuadrado más este vector al cuadrado, ubicándolos en el esquema, tenemos que el vector que va desde B hasta M, que es esta magnitud, este segmento al cuadrado, más este segmento al cuadrado, por Pitágoras, vemos que eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, a la magnitud del vector que va desde B hasta C al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados y concluimos que la magnitud del vector que va desde B hasta A es igual a la magnitud del vector que va desde B hasta C. Y con eso logramos concluir que esta distancia es igual a esta distancia. Concluyendo que este paralelogramo sí representa un rombo. Para el segundo caso, vamos a partir que el paralelogramo es un rombo y queremos concluir que las diagonales de ese paralelogramo son ortogonales. Podemos partir de lo siguiente. Como estamos partiendo que es un rombo, podemos decir que esta distancia o esta magnitud es igual a esta magnitud. Es lo mismo tener esto a tener esto, elevando a ambos lados al cuadrado. Luego, podemos ver que el vector que va desde E hasta A, utilizando suma de vectores por el método del triángulo, el vector que va desde E hasta A lo podemos ver como el vector que va desde B hasta M más el vector que va desde M hasta A.
Y el vector que va desde B hasta C, que es este, lo podemos ver como el vector que va desde B hasta M más el vector que va desde M hasta C. Tener la magnitud de un vector al cuadrado es igual a tener el producto punto entre ese mismo vector. Entonces podemos sustituir esto por este producto punto. Igual a este lado. Apliquemos distributiva del producto punto. Este producto punto S podemos llevarlo de una vez a la magnitud de ese vector al cuadrado. Bm producto punto m tenemos que es igual a la magnitud del vector que va desde B hasta M al cuadrado. Luego, este producto punto S más este producto punto S más este producto punto S, que tenemos que es la magnitud al cuadrado del vector que va desde M hasta A. Procedemos de igual forma con el lado derecho. Este producto punto S, la magnitud la magnitud al cuadrado del vector que va desde B hasta M, más este producto punto S más este producto punto S más este producto punto S, que es igual a la magnitud al cuadrado del vector que va desde M hasta C. Observemos qué podemos hacer. Tenemos que podemos cancelar a ambos lados este término y este término. También podemos cancelar este término y este término. ¿Por qué podemos cancelar estos dos? Porque el vector que va desde M hasta A, que viene siendo este, tiene la misma longitud o la misma magnitud que el vector que va desde M hasta C, ya que M es el punto medio de este segmento. Por eso podemos cancelar esos dos términos. Nos queda entonces este término más este término son iguales, el producto punto es conmutativo, entonces tenemos que esto es igual, sumando estos dos, esto es dos veces vector que va desde E hasta M, producto punto, el vector que va desde M hasta A, sumando estos dos términos. De igual forma podemos hacer con estos dos. BM, BM, MC, MC, el producto punto indicado o el producto punto es conmutativo, entonces podemos sumar esos dos términos. Tenemos que esto es igual a dos veces el vector que va desde E hasta M, producto punto, el vector que va desde M hasta C. Podemos enviar este término hacia el lado izquierdo, dejando la ecuación igualada a 0. Tenemos, y sacando factor común, 2 que multiplica al vector que va desde B hasta M, producto punto,
Sacando factor común podemos dejar a BM también como término común que multiplica al vector que va desde M hasta A menos el vector que va desde M hasta C. Esto igualado a 0. Podemos hacer lo siguiente. Podemos reemplazar esto. Podemos decir que esto es igual, final menos inicial, tenemos que es A menos M, y aquí tenemos final menos inicial, C menos M. Esto igualado a 0. Podemos de estos términos podemos cancelar este y cancelar este. Luego tenemos, aquí tenemos punto, punto, que esto es 2 veces el vector que va desde B hasta M, producto punto, A menos C. Igualado a 0. Y podemos volver esto a la notación de vector. 2 veces el vector que va desde B hasta M, producto punto, final menos inicial, entonces sería el vector que va desde C hasta A, igualado a 0. Y este 2 lo podemos pasar a dividir y nos queda el vector que va desde B hasta M, producto punto, el vector que va desde C hasta A, igualado a 0. Noten ustedes a la expresión que llegamos, que el producto punto entre el vector que va desde B hasta M, que viene siendo este, y el vector que va desde C hasta A, es decir, este vector, el producto punto entre este vector y este vector nos dio 0. Como el producto punto dio 0, concluimos que esta diagonal y esta diagonal son ortogonales y finalizamos el ejercicio con esto.